Me llamo Mateo Salazar, tengo 52 años y hay algo que he estado guardando durante décadas, algo que me ha quitado el sueño desde que tenía 17 años. Mi familia ha trabajado en la funeraria Salazar desde 1950, en el corazón de Valladolid, y lo que voy a contarles hoy es algo que nunca pensé que compartiría con nadie. Pero el peso de este secreto se ha vuelto demasiado pesado para seguir cargándolo solo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has tenido una experiencia que no puedes explicar, porque después de lo que voy a contarte, quizás entiendas por qué estas cosas me obsesionan tanto. Ahora sí, sigamos con la historia. Crecí entre ataúdes y flores marchitas, entre el olor a formol y a incienso, entre susurros de condolencias y el silencio pesado de las salas de velación. La funeraria Salazar no era solo nuestro negocio familiar, era nuestro hogar. Literalmente vivíamos en el segundo piso del edificio, una construcción victoriana de piedra gris y madera oscura que mi bisabuelo, don Teodoro Salazar, había comprado en 1948. Para mí, de niño, aquellas habitaciones llenas de terciopelo rojo oscuro y muebles antiguos eran simplemente mi casa. No conocía otra cosa. Mi padre, Augusto, era la tercera generación de Salazar al frente del negocio. Era un hombre serio, de pocas palabras, con manos grandes y callosas que sabían manejar con una delicadeza sorprendente los cuerpos de los difuntos. Me enseñó todo lo que sé sobre este oficio desde que tenía 12 años. Recuerdo que me decía siempre lo mismo mientras trabajábamos en la sala de preparación, con la luz amarillenta de las lámparas antiguas proyectando sombras largas sobre las paredes de azulejo blanco. Mateo, nosotros no solo preparamos cuerpos, nosotros ayudamos a las familias a despedirse con dignidad. Este es un trabajo sagrado, hijo. Sagrado. Mi madre, Catalina, se encargaba de la parte administrativa y de recibir a las familias. Era una mujer cálida, con una capacidad increíble para consolar a los dolientes. Podía escuchar durante horas a las viudas que llegaban destrozadas, a los hijos que no sabían cómo organizar el servicio para sus padres. Tenía esa habilidad especial de hacer sentir a la gente que estaban en manos seguras, que todo iba a estar bien, o al menos tan bien como podía estar en esas circunstancias. Valladolid en los años 80 era una ciudad distinta a la que conoces ahora. Las calles del centro histórico eran más tranquilas. La Plaza Mayor se llenaba de palomas y ancianos que se sentaban a tomar el sol en las mañanas. Nuestra funeraria estaba en una calle lateral, cerca de la catedral, en un edificio que destacaba por su arquitectura antigua y esa presencia un poco inquietante que tienen los lugares relacionados con la partida. Los vecinos nos conocían a todos. Don Emilio, el dueño de la panadería de la esquina, nos traía pan recién horneado cada mañana. Doña Amparo, que tenía una mercería al otro lado de la calle, siempre nos preguntaba cómo estábamos, con esa mezcla de curiosidad y respeto que la gente suele tener hacia quienes trabajamos con los difuntos. Yo era un adolescente bastante normal para mi situación particular. Iba al instituto, jugaba al fútbol con mis amigos los domingos en el parque del Campo Grande. Me gustaba una chica de mi clase llamada Cristina, que ni siquiera sabía que yo existía. Pero había algo que me diferenciaba de los demás chicos de mi edad. Yo sabía preparar un cuerpo para un entierro, sabía exactamente qué tipo de ataúd convenía según el presupuesto de cada familia, conocía todas las oraciones del rosario de memoria. Mis amigos hacían bromas al respecto, claro. Me llamaban el enterrador o Mateo el de los muertos, pero nunca con maldad. Era mi realidad, y con el tiempo todos se acostumbraron. El verano de 1987 cambió todo. Tenía 17 años recién cumplidos. Había terminado el curso escolar y mi padre me había dicho que ese verano trabajaría a tiempo completo en la funeraria. Ya eres casi un hombre, Mateo. Es hora de que aprendas todo el proceso completo, me había dicho una tarde de junio, mientras limpiábamos las salas después de un servicio.
No me emocionaba especialmente la idea de pasar todo el verano entre esas paredes, pero tampoco me molestaba. Era parte de mi destino familiar, supongo. Julio empezó con un calor sofocante. Valladolid puede ser implacable en verano, con ese calor seco que te deja la garganta rasposa y la piel pegajosa. En la funeraria, manteníamos las cortinas pesadas cerradas durante el día para que no entrara el sol directo. Eso le daba al lugar un aspecto aún más sombrío, con esa luz filtrada en tonos rojizos por las telas granates que colgaban de las ventanas enormes. El olor era siempre el mismo, una mezcla de cera de las velas, flores blancas que se marchitaban en los jarrones y ese toque químico del formol que se filtraba desde la sala de preparación en el sótano. Fue un martes por la tarde, recuerdo perfectamente el día, porque era el cumpleaños de mi hermana menor, Patricia, y mi madre había hecho una tarta de chocolate que estaba esperando en la cocina del segundo piso. Mi padre y yo estábamos en la oficina revisando el inventario de ataúdes cuando sonó el teléfono. Era uno de esos teléfonos antiguos de disco, negro y pesado, que sonaba con un timbrazo metálico que resonaba por todo el edificio. Mi padre contestó con su tono profesional habitual. Funeraria Salazar, buenas tardes. La conversación fue breve. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, cómo sus cejas se fruncían, cómo su mano libre se apretaba en un puño sobre el escritorio de madera oscura. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono durante unos segundos que me parecieron eternos. El ventilador de techo giraba lentamente sobre nosotros, haciendo ese ruido rítmico que siempre me había parecido hipnótico. Era la familia Ortiz, dijo finalmente, con una voz que sonaba extraña, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantenerla firme. Don Vicente Ortiz. Lo encontraron esta mañana en su casa. Al parecer, su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Don Vicente era conocido en toda Valladolid. Había sido profesor de historia en varios institutos de la ciudad durante más de 40 años. Era un hombre culto, elegante, siempre vestido con trajes de lana incluso en verano, con ese aire de caballero de otra época. Mi padre lo conocía bien. Habían compartido algunas tertulias en el casino de Valladolid. Tenía 83 años. ¿Cuándo lo traen?, pregunté, porque esa era la pregunta lógica en nuestro trabajo. Esta noche. La familia quiere que esté listo para el velatorio mañana por la tarde. Van a ser muchas personas, Mateo. Don Vicente era muy querido. Mi padre se levantó de la silla, alisó su chaleco negro con ese gesto automático que hacía siempre cuando estaba nervioso. Quiero que me ayudes con la preparación. Es hora de que aprendas a hacerlo completamente solo. Yo voy a estar ahí, pero necesito que seas tú quien lo haga. Asentí, aunque sentí un nudo en el estómago. Había ayudado a mi padre docenas de veces, pero siempre había sido su mano la que hacía el trabajo principal. Yo solo asistía, preparaba las herramientas, limpiaba. Esto era diferente. Esa noche, después de cenar la tarta de cumpleaños de Patricia en un ambiente que intentaba ser festivo, pero que se sentía forzado por la noticia del día, bajé con mi padre al sótano. La sala de preparación estaba siempre fría, incluso en pleno verano. Teníamos un sistema de refrigeración que mantenía la temperatura baja, y las paredes de azulejo blanco brillaban bajo las luces fluorescentes que zumbaban constantemente. Había una mesa de acero inoxidable en el centro, con canales a los lados y un sistema de drenaje. Alrededor, estanterías con frascos de productos químicos, herramientas perfectamente ordenadas, sábanas blancas dobladas con precisión militar. El cuerpo de don Vicente llegó alrededor de las 10 de la noche. 2 empleados de la funeraria que trabajaban como chóferes del carro fúnebre lo trajeron en una camilla. Estaba envuelto en una sábana blanca. Lo transferimos cuidadosamente a la mesa de preparación. Mi padre se lavó las manos meticulosamente, se puso el delantal de goma, los guantes. Yo hice lo mismo, siguiendo cada uno de sus movimientos como si fuera una coreografía que había observado 1000 veces, pero que ahora debía ejecutar yo mismo. «Recuerda, Mateo», dijo mi padre mientras retirábamos la sábana, «estamos devolviéndole a esta persona la dignidad en su partida. Cada gesto cuenta,
Cada detalle importa. Su voz tenía ese tono solemne que usaba siempre en momentos como este, un tono que convertía nuestro trabajo en algo casi ceremonial. Don Vicente estaba ahí, sobre el metal frío, con los ojos cerrados, la piel con ese tono grisáceo que adquieren los cuerpos después de algunas horas. Estaba vestido con un pijama de rayas azules. Se veía pequeño, frágil, tan diferente del hombre erguido y distinguido que yo recordaba haber visto paseando por la Plaza Mayor con su bastón de madera pulida. Durante las siguientes 2 horas, mi padre me guió paso a paso. Me enseñó cómo lavar el cuerpo con cuidado, cómo manipular los miembros que se habían vuelto rígidos, cómo preparar la mezcla de formol que inyectaríamos para preservar los tejidos. Trabajamos en silencio la mayor parte del tiempo, solo interrumpido por sus instrucciones precisas. Más presión aquí. Cuidado con esa zona. Necesitas ser más delicado con las manos, Mateo. Fue cuando estábamos terminando, cuando ya habíamos vestido a don Vicente con el traje gris oscuro que su familia había traído, cuando estaba acomodando su corbata verde oscura, que lo vi. Un detalle tan pequeño que casi pasa desapercibido. En su muñeca derecha, don Vicente tenía un tatuaje. Era diminuto, apenas del tamaño de una moneda pequeña, justo donde el reloj lo habría cubierto siempre. Era un símbolo extraño, algo parecido a una estrella pero con líneas adicionales que formaban un patrón geométrico que no reconocí. Estaba descolorido por el tiempo, las líneas algo borrosas, pero aún era visible. «Padre», llamé su atención señalando el tatuaje. «¿Has visto esto?». Mi padre se acercó, se inclinó sobre la muñeca de don Vicente. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo el color desaparecía de sus mejillas. Se quedó mirando ese pequeño símbolo durante lo que me pareció una eternidad, con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo más que no pude identificar. ¿Miedo? ¿Preocupación? «Es solo un viejo tatuaje», dijo finalmente, pero su voz sonaba forzada, poco convincente. La gente se hacía tatuajes extraños en su juventud. No tiene importancia. Se apartó rápidamente, se quitó los guantes con movimientos bruscos. «Terminemos, ya es muy tarde». Pero yo había visto su reacción. Había algo en ese símbolo que lo había alterado profundamente. Durante el resto de la preparación, mi padre estuvo callado, más tenso de lo normal. Cuando terminamos y subimos de nuevo a la planta principal, noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba el delantal. El velatorio de don Vicente fue exactamente como mi padre había predicho. Vinieron cientos de personas. La sala principal de la funeraria estaba abarrotada. Antiguos alumnos, colegas profesores, vecinos, autoridades locales, todos querían presentar sus respetos a un hombre que había dejado su huella en tantas vidas. Mi madre y yo nos ocupamos de recibir a todos, de dirigir el flujo de personas, de asegurarnos de que hubiera suficientes sillas, café, agua. Observé a mi padre durante todo el día. Estaba ahí, cumpliendo con su papel de director de la funeraria, hablando con la familia, coordinando los detalles del entierro al día siguiente. Pero había algo diferente en él. Lo veía distraído. Lo sorprendía mirando el ataúd cerrado de don Vicente con una expresión que no podía descifrar. En un momento, a media tarde, lo vi hablar en voz baja con don Esteban, un anciano que había llegado solo y que se había quedado en una esquina, observando todo con ojos acuosos. Esa noche, cuando la última persona se había ido y estábamos cerrando la funeraria, encontré a mi padre en su oficina. Estaba sentado en su sillón de cuero gastado, con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana hacia la calle oscura. La lámpara de escritorio proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre los papeles desperdigados frente a él. «Padre», dije desde la puerta, «¿estás bien?». Él se giró lentamente y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, una tristeza profunda, mezclada con algo parecido al miedo. «Siéntate, Mateo», dijo señalando la silla frente a su escritorio. «Hay algo que necesito contarte, algo que juré que nunca le diría a nadie, pero creo que ha llegado el momento». Me senté, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido,
El reloj de péndulo en la pared marcaba las 11:30 de la noche con su tic-tac constante. Afuera, Valladolid dormía, ajena a la conversación que estaba a punto de cambiar mi comprensión de todo. ¿Recuerdas el tatuaje que viste en Don Vicente?, preguntó mi padre dando un sorbo a su whisky. No esperó mi respuesta. Ese símbolo significa algo, Mateo, algo que yo creía que había quedado en el pasado, enterrado con los hombres que lo llevaban, pero parece que me equivoqué. Me incliné hacia adelante, las manos apretadas sobre mis rodillas. ¿Qué significa? Mi padre suspiró profundamente, como si estuviera liberando un peso que había cargado durante décadas. En 1950, cuando tu bisabuelo Teodoro compró esta funeraria, Valladolid era una ciudad muy diferente. España entera era diferente. Eran tiempos difíciles, Mateo, tiempos oscuros. Había muchas cosas que sucedían en la sombra, cosas de las que no se hablaba. Hizo una pausa, mirando su vaso como si buscara las palabras correctas en el líquido ámbar. Tu bisabuelo era un buen hombre, pero estaba en una posición complicada. Esta funeraria no solo preparaba a las personas para su descanso eterno, también servía como un punto de paso para ciertas actividades clandestinas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de actividades? Había un grupo, nunca supe exactamente quiénes eran todos sus miembros, que trabajaba contra el régimen de la época. Eran personas educadas, intelectuales, profesores, médicos, abogados, gente como Don Vicente. Se organizaban en secreto, compartían información, ayudaban a personas que necesitaban salir del país o esconderse, y usaban esta funeraria como uno de sus puntos de encuentro. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Nuestra funeraria, este edificio que había sido mi hogar toda mi vida, había sido parte de una red clandestina. ¿Cómo? Los ataúdes, Mateo, los ataúdes. Mi padre se levantó, caminó hacia una de las estanterías de su oficina. Sacó un álbum viejo y polvoriento. Lo abrió sobre el escritorio, revelando fotografías en blanco y negro de décadas atrás. Tu bisabuelo construía compartimientos secretos en algunos ataúdes, no en todos, solo en los que se usaban para transportar documentos, a veces dinero, incluso personas en casos extremos. Durante los servicios funerarios, cuando todos estaban concentrados en el velatorio, se hacían los intercambios. Era el lugar perfecto. ¿Quién iba a sospechar de una funeraria? Miré las fotografías. Reconocí el edificio, más joven pero inconfundible. Había imágenes de mi bisabuelo, un hombre con bigote espeso y ojos serios, de pie junto al carro fúnebre original. ¿Y el tatuaje? Era su símbolo de identificación. Todos los miembros del grupo llevaban ese tatuaje en lugares discretos. Era su forma de reconocerse entre ellos sin tener que hablar. Si alguien llegaba a la funeraria y mostraba discretamente ese símbolo, mi padre sabía que podía confiar, que era parte de la red. Don Vicente era uno de ellos, y ahora está aquí, después de todos estos años. El silencio llenó la oficina. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el susurro ocasional del viento contra las ventanas. ¿Cuántas personas saben esto? Muy pocas. La mayoría han fallecido ya. Tu bisabuelo me lo contó poco antes de su partida. Me hizo jurar que mantendría el secreto, que protegería la memoria de todos los que habían arriesgado sus vidas. Me dijo que era importante que alguien supiera, pero que nunca debía hacerse público. Estas personas salvaron vidas, Mateo, pero en su momento, lo que hacían era considerado traición. Sus familias podrían sufrir consecuencias incluso ahora si ciertos sectores se enteraran. Me levanté, caminé hacia la ventana. La calle estaba vacía. Las farolas proyectaban círculos de luz sobre el adoquinado húmedo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque tú viste el tatuaje, porque tarde o temprano ibas a hacer preguntas, y porque creo que tienes derecho a saber la historia de este lugar, de nuestra familia. Algún día, esta funeraria será tuya, Mateo, y con ella viene la responsabilidad de guardar estos secretos. Me giré para mirarlo. Se veía más viejo de repente, como si el peso de esas palabras le hubiera añadido años. ¿Qué quieres que haga? Nada.
absolutamente nada. Solo que lo sepas, que entiendas que este edificio tiene una historia que va más allá de los servicios funerarios, que honres esa historia manteniéndola en silencio. Se acercó a mí, puso su mano grande y pesada sobre mi hombro. Y que si algún día alguien más llega aquí con ese símbolo, sepas qué significa, que sepas que fueron héroes silenciosos. El entierro de don Vicente se llevó a cabo al día siguiente en el cementerio del Carmen, bajo un sol abrasador de julio. Cientos de personas siguieron el cortejo fúnebre, pronunciaron discursos emotivos sobre su dedicación a la enseñanza, sobre las generaciones de estudiantes que había formado. Nadie mencionó su verdadero legado, la valentía que había demostrado en tiempos oscuros. Esa noche volví al sótano. Bajé solo con una linterna, aunque las luces fluorescentes funcionaban perfectamente. Necesitaba ver el lugar con ojos nuevos. Recorrí cada rincón de la sala de preparación, busqué algún rastro de esos compartimientos secretos que mi padre había mencionado. No encontré nada obvio, pero tampoco esperaba hacerlo. Habían pasado más de 30 años. Si mi bisabuelo había sido lo suficientemente cuidadoso como para mantener estas actividades en secreto durante tanto tiempo, no dejaría evidencia fácil de encontrar. Pero había algo diferente en cómo veía el lugar ahora. Cada mesa, cada herramienta, cada rincón de ese sótano frío tenía una historia que desconocía. Me pregunté cuántas personas habían pasado por aquí, cuántos secretos habían sido guardados entre estas paredes de azulejo blanco. Me pregunté si los cuerpos que preparábamos ahora descansaban sobre las mismas mesas que una vez habían servido para ocultar documentos que podían cambiar vidas. Los días siguientes fueron extraños. Intentaba continuar con mi trabajo normal, pero todo se sentía diferente. Miraba a mi padre con otros ojos. Lo veía no solo como el director serio y meticuloso de la funeraria, sino como el guardián de secretos que habían definido décadas de historia oculta. Observaba el edificio y veía capas de tiempo superpuestas, como si pudiera ver a través de los años hasta aquellos días de 1950, cuando personas valientes arriesgaban todo por sus ideales. Una tarde, mientras organizaba el archivo de documentos antiguos en el sótano del edificio, encontré una caja de madera escondida detrás de unas estanterías. Estaba cubierta de polvo, obviamente llevaba años sin ser tocada. La abrí con cuidado, sintiendo que estaba violando algo sagrado. Dentro había cartas, muchas cartas escritas a mano en papel amarillento. Las leí con las manos temblorosas. Eran notas de agradecimiento, breves, sin firmas, algunas solo con iniciales. Gracias por su valor. Mi familia está a salvo. Sin su ayuda, no estaríamos vivos. La historia recordará lo que hicieron, aunque no puedan decirlo en voz alta. Había docenas de ellas. Me senté en el suelo frío del sótano, con esas cartas esparcidas alrededor mío, y lloré. Lloré por mi bisabuelo que nunca conocí, por todos esos hombres y mujeres valientes que arriesgaron todo, por don Vicente y su pequeño tatuaje que llevaba el peso de una historia secreta. Esa noche le mostré las cartas a mi padre. Estábamos en la cocina del segundo piso, con el sonido de la televisión de fondo donde mi madre veía las noticias. Él las leyó una por una, con los ojos brillantes. No sabía que existían, susurró. Mi padre nunca me las mostró. Tomó una de las cartas, la que tenía las iniciales B.O. al final. Vicente Ortiz, dijo con certeza. Esta es de él. Debió escribirla hace décadas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, pregunté. Mi padre juntó las cartas cuidadosamente, las volvió a meter en la caja. Las vamos a guardar, igual que hemos guardado todo lo demás. Algún día, quizás dentro de muchos años, cuando ya no quede nadie que pueda ser afectado, estas historias podrán contarse. Pero no ahora. Ahora solo nosotros sabemos, y es suficiente. Pasaron los años. Terminé mis estudios. Me incorporé oficialmente al negocio familiar. Eventualmente me casé con una mujer maravillosa llamada Silvia, que aceptó con gracia el hecho de que viviríamos sobre una funeraria.
Tuvimos 2 hijos que crecieron igual que yo lo había hecho, entre ataúdes y flores, aprendiendo que la despedida es parte natural de la vida. Mi padre envejeció con dignidad, eventualmente pasándome las riendas completas del negocio cuando cumplió 70 años. Durante todos esos años mantuve el secreto. Vi pasar por nuestra funeraria a cientos de personas, preparé incontables cuerpos, consolé a familias destrozadas, y cada vez me preguntaba si alguno de ellos llevaría ese pequeño tatuaje discreto, si alguno más sería parte de esa historia oculta. Nunca encontré otro. Don Vicente había sido el último eslabón de una cadena que había desaparecido con el tiempo. O eso creía hasta hace 3 meses. Era un día lluvioso de septiembre. Valladolid estaba gris, con ese tipo de lluvia fina y constante que parece no tener fin. Sonó el teléfono. Era una mujer mayor, la voz quebrada por las lágrimas. Su esposo había fallecido esa mañana. Lo traerían esa tarde. El apellido me resultó vagamente familiar, pero no hice la conexión inmediatamente. Cuando trajeron el cuerpo, yo estaba solo en la sala de preparación. Mi hijo mayor, que ahora tiene 25 años y está aprendiendo el oficio igual que yo lo hice, había salido a hacer un recado. Empecé el proceso de preparación de manera automática, con los gestos que he repetido miles de veces. Era un hombre de 87 años, delgado, con el pelo completamente blanco. Se veía en paz, y entonces lo vi, en su tobillo derecho, casi oculto por donde habría estado el calcetín. El mismo símbolo, la misma estrella con líneas geométricas, ligeramente borroso por el tiempo, pero inconfundible. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Me senté en el taburete junto a la mesa, mirando ese pequeño tatuaje, sintiendo cómo 35 años de historia se cerraban en un círculo. No había más. Ya no quedaba nadie. Este era verdaderamente el último. La última persona que llevaba ese símbolo, la última conexión viviente con aquellos días oscuros cuando la valentía se escondía en los lugares más inesperados. Terminé de prepararlo con un cuidado especial, con una reverencia que iba más allá de mi profesionalismo habitual. Le hablé en voz baja mientras trabajaba, aunque sé que los difuntos no pueden escuchar. Le dije que sabía quién había sido, qué había significado ese símbolo. Le agradecí en nombre de todas las personas que nunca sabrían lo que él y otros como él habían hecho. El velatorio fue pequeño, solo su esposa y sus 2 hijas, algunos nietos. Ninguno de ellos sabía. Me di cuenta observando sus rostros. Para ellos había sido solo un abuelo cariñoso, un esposo devoto, un hombre tranquilo que había sido contador toda su vida. No sabían del héroe que se escondía bajo esa apariencia ordinaria. Después del entierro, fui al archivo. Saqué la caja de cartas que había encontrado décadas atrás. Las leí todas de nuevo, una por una. Y luego, tomé una hoja de papel limpia y escribí. Escribí toda la historia, tal como la conocía. Los nombres que sabía, los detalles que mi padre me había contado, lo que había descubierto por mi cuenta. La guardé en un sobre sellado junto con las cartas originales. En el exterior escribí: para ser abierto en el año 2050. La historia de los héroes silenciosos de la funeraria Salazar. No sé quién abrirá ese sobre. Quizás mi hijo, quizás mi nieto, quizás alguien completamente ajeno a la familia si el negocio eventualmente se vende. Pero alguien lo abrirá y sabrá. Sabrá que hubo personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Sabrá que la valentía no siempre es ruidosa y obvia, que a veces se esconde en los lugares más inesperados, detrás de las puertas de una funeraria en una calle tranquila de Valladolid. Esta noche, mientras cierro la funeraria como lo he hecho miles de veces, miro el edificio con una mezcla de orgullo y melancolía. Las paredes de piedra gris, las ventanas con sus cortinas pesadas, el letrero que dice Funeraria Salazar, desde 1950, iluminado suavemente en la oscuridad. Todo se ve igual que siempre, pero yo sé que no es solo un negocio, es un monumento silencioso a la valentía de personas que ya no están aquí para contar su propia historia. El secreto que ha definido a mi familia, que me ha quitado el sueño durante décadas,
finalmente tiene un lugar de descanso. No como algo olvidado, sino como algo preservado, esperando el momento correcto para ser revelado. Ya no es una carga que debo llevar solo. Es un legado del que me siento orgulloso de ser guardián. Camino hacia casa, a través de las calles mojadas de Valladolid. La ciudad duerme, ajena a las historias que se esconden en sus edificios antiguos. Pienso en don Vicente, en aquel anciano contador cuyo nombre nunca supe, en mi bisabuelo Teodoro. Pienso en todos los que arriesgaron todo por algo en lo que creían, y siento una profunda gratitud de haber sido, aunque sea de manera tangencial, parte de su historia. Mañana será otro día. Habrá más familias que necesiten nuestros servicios, más personas que preparar, más historias que escuchar. Pero cada vez que baje a esa sala de preparación en el sótano, cada vez que coloque un cuerpo sobre la mesa de acero inoxidable, recordaré. Recordaré que este lugar fue, y de alguna manera sigue siendo, sagrado, no solo porque ayuda a las familias a despedirse con dignidad, como mi padre siempre decía, sino porque sus paredes guardan la memoria de cuando la dignidad humana misma estaba en juego. El secreto ya no me quita el sueño. Ahora me da paz. Y antes de despedirme, quiero pedirte de nuevo que si esta historia te ha conmovido, te ha hecho pensar o simplemente te ha mantenido acompañado durante estos minutos, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si conoces alguna historia similar en tu ciudad o simplemente desde dónde me estás viendo. Cada comentario que dejas me ayuda a seguir compartiendo estas historias que todos llevamos dentro. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, todos guardamos secretos, algunos más pesados que otros, pero todos ellos son parte de lo que nos hace humanos. Hasta la próxima.